Después de todos los terremotos políticos que estamos viviendo, que ya hablar de momentos históricos en la política española, Cristina, es muy complicado, lo tomo con Cristina Narbona, la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, que además en un momento que no sé, Cristina, si estáis todavía en un estado de shock con lo que ha pasado en Andalucía o no estáis en una situación de shock emocional. No, estamos trabajando, que es como hay que estar siempre escuchando, intentando entender lo que los ciudadanos transmiten cuando van a votar o cuando se quedan en casa y a partir de ahí reforzar la claridad de nuestros mensajes y de nuestras decisiones. ¿Qué os han dicho los ciudadanos andaluces? Porque es evidente que a pesar de haber ganado las elecciones, tiene un resultado malo para el Partido Socialista Obrero Español, pero especialmente lo que ha sido, vamos a decirlo, desastroso claramente después de 36 años perder uno de los bastiones del Partido Socialista. Ha habido una abstención muy alta y a eso me refería cuando decía que tenemos que ser capaces de transmitir mucho mejor lo que hacemos. En estos momentos el Partido Socialista desde el Gobierno de España está cambiando la realidad social y la está cambiando también en Andalucía. El proyecto de presupuestos generales del Estado es un proyecto con un fuerte contenido social que para una región como Andalucía significa un horizonte de esperanza. Bueno, no hemos sido capaces de que esta realidad llegara a muchos de nuestros militantes, incluso de nuestros votantes. A mí no me gusta hablar de culpa. Sabes que los periodistas siempre buscamos culpa, es culpa. No te voy a preguntar de quién es la culpa, pero es evidente que hay razones claras de lo que ha pasado, del por qué ha pasado. ¿Por qué ha pasado? ¿Cuáles son desde el punto de vista de las causas? Porque yo veo aquí que en esta pizarra, en esta pared maravillosa, los 10 acuerdos de país que son un poco la base de Esto trabajo, es ¿no? lo que te ¿verdad? decía. Los 10 acuerdos de país fueron propuestas que lanzamos cuando todavía estábamos en la oposición, como continuación de lo que habíamos decidido como ejes de nuestra propuesta para una socialdemocracia renovada. Sí. Durante la etapa de oposición pusimos en marcha acuerdos sobre pensiones, acuerdos sobre el pacto de rentas, acuerdos sobre igualdad de género, todo lo que está aquí. Exacto. Claro. Muchas de estas propuestas hoy son ya decisiones, normas del propio gobierno de Pedro Sánchez. Así que nos dedicamos a ir por toda España explicándolo en asambleas abiertas y escuchando a los ciudadanos. Creo que hay que seguir en ese, lo que yo llamo modo escucha, ¿no? Para efectivamente saber en qué punto hemos perdido un contacto con la realidad social. Sí. Aquí violencia de género, igualdad de género, Cristina, no puedo hacerte otra cosa que preguntarte sobre esta nueva fuerza política que ha llegado de una forma además tremendamente exitosa a la política española, a las instituciones, con 12 diputados en Andalucía y está prácticamente apoyando este pacto de gobierno en Andalucía. ¿Qué opinas de Vox? Vox ha conseguido que voten personas que nunca en democracia en España habían votado, es decir, nostálgicos. Vox es un partido que básicamente mira hacia atrás, hacia una España en blanco y negro que creíamos que estaba básicamente superada, pero que la aparición de Vox nos hace ver claramente que estaba ahí. Y sabíamos que una parte de esa España en blanco y negro votaba al Partido Popular, sobre todo en la etapa de Aznar, que consiguió un espectro muy amplio de votos desde la extrema derecha hasta el centro. Pero es evidente que había más personas que no votaban porque no le parecían suficientemente conservadores los partidos que iban a la campaña electoral. ¿Herederos del franquismo? Herederos del franquismo en gran medida. Y una pregunta, en los últimos días hemos vivido otra crisis más en la izquierda española, una de las tantas que desafortunadamente estamos acostumbrados a vivir, y también vuestro apoyo en el gobierno, vuestro socio en el gobierno, pues se está dividiendo. Hemos vivido la crisis de Rejón, Pablo Iglesias. ¿Por qué la izquierda en este país, y no solo en este país, sigue siendo tan cainista y frente a una derecha que parece que se está armando claramente con un proyecto tan conservador, tan liberal? La izquierda, en vez de unirse,
de unir fuerza, se sigue dividiendo. Es una de las grandes incógnitas de la ciencia política, pero también la derecha se divide. Y igual que no nos gustaba en el Partido Socialista que opinaran desde fuera cuando nosotros vivíamos nuestra propia crisis de liderazgo y de proyecto, no voy a entrar a hacer una valoración de lo que está pasando en Podemos. Asistimos a ello respetando ese proceso, preocupados, por supuesto, pero insisto, es algo que se repite sin duda. De manera sistemática. Aparecen entre las fuerzas de izquierdas más capacidades centrífugas que centrípetas. ¿Tendremos presupuesto general del Estado? Hacemos porque estamos todo, ahora, parece una carrera casi a obstáculos, posible, ¿no? Hacemos todo lo posible porque estos presupuestos ¿Optimista? se aprueben. ¿Realista? No me vas a decir entonces si crees que sí o que no. Lo que sí creo, Euprepio, es que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, pero no, como piensan algunos, por mantenernos en el gobierno de España, no, porque creemos realmente que los españoles se merecen un presupuesto que recupere derechos, que recupere capacidades adquisitivas y que ponga en marcha de una vez por todas un verdadero cambio de modelo productivo para hacer frente a la transición ecológica urgente, para hacer frente a los retos de la digitalización, para internacionalizar mucho más España. Todo eso está en gran medida pendiente y estos presupuestos son una herramienta que no debemos desaprovechar. Estamos ya prácticamente casi en pre-campaña para las autonómicas, las municipales y las europeas. Me gustaría que me dieras cuáles son las claves que van a prácticamente caracterizar vuestras campañas. Nuestro programa marco para las elecciones municipales, autonómicas y para los Parlamento Europeo está prácticamente terminado, a falta de algunas aportaciones desde los responsables territoriales, y son documentos que inciden en lo que son nuestros grandes objetivos. En primer lugar, combatir la extrema desigualdad que se ha generado en nuestro país. Ahí está el informe de Oxfam Intermón, que se ha hecho público hace unas horas, donde se aprecia el daño tan terrible desde el punto de vista social que ha generado la crisis económica en España, acentuando la concentración de poder económico. Y eso tenemos que combatirlo a todos los niveles. Por supuesto, desde las instituciones europeas, donde esperamos tener una presencia importante después de las elecciones al Parlamento Europeo, como en comunidades autónomas y en ayuntamientos, porque en cada uno de esos niveles los gobiernos correspondientes pueden hacer mucho por reducir la brecha de la desigualdad. ¿Tú crees que este mensaje va a ser suficiente para llenar el 27 de mayo, después de las elecciones del 26, el mapa español de rojo? ¿O temes que realmente España pueda hacer frente con este proyecto liberal y conservador, ultraconservador, pueda ser más azul que nunca? Nosotros, desde luego, no competimos con ese proyecto. Nosotros competimos por convencer a muchos ciudadanos que no deben de quedarse en casa y que hay una opción progresista y de gobierno moderada, con capacidad reformista, que es exactamente la que representa el actual gobierno de España. Es decir, movilizar, lo que no ha pasado en Andalucía, sí, cuando 400.000 socialistas se han quedado en casa. Una última pregunta que quería hacerte. Estamos frente a una oposición que os pide constantemente elecciones generales, adelante electoral. Claramente el gobierno parece que está, en cambio, marcando un camino para llegar a finalizar esta legislatura. El primer mensaje que Pedro Sánchez dio cuando llegó a la Moncloa es que para llegar a una nueva convocatoria de elecciones intentaría estabilizar socialmente este país, recuperando efectivamente todo lo que los ciudadanos habían perdido en los últimos 7 años. Mientras podamos llevar a cabo este tipo de cambio en toda España, tiene sentido que sigamos gobernando. Muchas gracias, Cristina. Gracias.